O sea, ¿tú crees que los cambios deberían de ser por la vía, quizás vamos a decirle lenta? Ajá. Lenta por el sentido Del cambio de generacional y así. hacerlo, sí, de hacerlo a través de las instituciones, hacerlo a Ujú. través de las maneras legales, por así decirlo. Claro. ¿O crees que para los cambios a veces es necesario llegar con un golpe abrupto, con protesta, con un sentido como que más, no quiero decir ilegal, pero si fuera de De lo lo que te dice, convencional. de lo convencional Sí, o de claro. lo que te dice la norma que deberías de hacer, ¿no? Claro. Sí, te entiendo. Yo creo que puede llegar de los dos lados y te voy a poner dos ejemplos. El primero es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, que fue precisamente el mismo día que entraba en vigor el Telecán, la primera versión del Telecán con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa es una rebelión armada que dejó muertos, que yo no aplaudo la violencia, yo en ese sentido soy pacifista, pero entiendo que su comunicación fue muy cabrona, porque era un pueblo indígena oprimido, y que lo sigue siendo, pero que al no ver que su gobierno por años los ha oprimido y que por años ha sido corrupto y que por años los han mantenido al margen, pues no les encontraron de otra. Y ahí entra otra vez el privilegio. Mucha gente simplemente critica al ZLN por las muertes, pero no conocen a lo mejor su contexto histórico, contexto cultural, y no valido la muerte. Ojo, no estoy validando la violencia. Estoy simplemente diciendo que siempre hay otro lado de la moneda y que ellos tienen una causa que ellos se han interiorizado y la han hecho noble, según ellos, ¿va? Entonces, en ese sentido, tú dices, a la madre, lo que nos hizo el ZLN fue romper con esta historia en México de modernización, de liberalización, del cambio neoliberal, para ponerle el nombre, y que Salinas de Gortari llevaba empujando desde el 88 y Miguel de la Madrid desde antes. Entonces el ZLN le recordó a México que espérate, cabrón, a lo mejor no todos queremos eso. Porque antes, pues el PRI, o sea, Salinas de Gortari sale en el documental llamado 1994 que está enfocado en la muerte de Colosio, sí, que dice el cabrón, yo cité a Colosio y a Zedillo y les dije, tú vas a ser el candidato y si tú no estás, vas a ser tu Zedillo. El dedazo a más no poder, literalmente. Entonces, corrupción había. Y tráfico de influencias también había. Y el PRI mesiánico existía. Y todavía, a mi gusto, todavía existe, pero ahora con Morena. Y a eso voy. Entonces, este es el lado violento. ¿Logró cambios? Logró cambios. Logró cambiar completamente la forma en la que hablamos de México. Fast forward y llegamos a 2018. Y este es un cambio no violento, pero es institucional. Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Llega al desmay de muchas personas. Yo no hubiera votado por él, lo reconozco, pero llega a terminar la historia neoliberal. Llega a terminar la historia de Carlos Salinas de Gortari, llega a terminar la historia de Vicente Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Entonces llega a romper toda esta trama que se ha construido de mercados abiertos, de Pemex como la empresa del Estado, de vamos a hacer inversión en el extranjero y bonos y visas, temas muy técnicos que a lo mejor una comunidad indígena o que a lo mejor en Michoacán, que en Oaxaca, que son la zona que más la sufrió la guerra del narco, pues cabrón, nunca les ayudó. Entonces llega Andrés Manuel y capitaliza en este sentido, institucional y lento, para usar las palabras que tú comentabas, y cambia completamente la forma en la que hablamos. Entonces ahora hablamos de austeridad, ahora hablamos, tristemente, pienso yo, de chairos y fifís, ahora hablamos de una política no neoliberal, antineoliberal en ese sentido, aunque sí hemos tenido las mismas políticas, y ahí otra vez hablamos de comunicación. Entonces vemos que los cambios se empujan de dos formas, que son las que tú comentas. La forma violenta, abrupta, y no violenta violenta, digamos, en rapidez, ¿no? Sí. De rápida, abrupta, en chinga, por decir, que fue el ZLN, que llevaba años también construyéndose ese movimiento, pero que fue repentino su golpe, fue fugaz. Y tienes la vía institucional lenta de un Andrés Manuel que se postuló 2 veces antes a la presidencia, que a lo mejor en 2006 pudo haber ganado, quién sabe, porque la neta eso del fraude está cabrón. Pero en 2018 ya llega y te cambia completamente la historia. Entonces se puede por los dos lados. Y asentándonos en nuestra participación como juventudes, también se puede en los dos lados. Puedo yo a lo mejor decir que en 2024, bueno, pues sí, en 2024 me voy a lanzar un cargo público y puedo hacer campaña desde ahorita y sería un cambio abrupto. Porque sería pasar del chelo política en corto al chelo candidato que va a estar haciendo, que quiera hacer, que no sé qué, que la chingada, ¿no? O puedo jugarla lento y hacer lo que yo quiera a un futuro, ¿no? Y empezar diciendo que no, pues me meto aquí, hago esto, empiezo a hacer colectivos, etc. Se trata mucho más de cómo comunicas que cómo actúas. Y sobre todo en la política. En la política se juega mucho esta frase de
Nada en la política es casualidad y yo estoy muy de acuerdo con eso. Sí, la narrativa lo es todo. Exacto, la narrativa lo es todo en la política mexicana y más cuando logras enamorar primero, por ejemplo, el mito del neoliberalismo nos enamoró a todo México desde 1988 hasta el 2018 y del 2018 para en adelante nos falta una historia. Entonces, como nos falta una historia, tenemos que construir una nueva y es por eso que Andrés Manuel ha salido como el Mesías, porque la gente lo ve y dice, cabrón, yo quiero ser como ese güey, pero ¿qué idea tiene Andrés Manuel del país? Entonces tú te pones a pensar, cabrón, ¿qué idea trae? Fuera de anticorrupción y fuera de esto de austeridad, ¿qué más hay de un mito que tenemos que crear? Yo sí soy de la idea que las naciones se sustentan en un mensaje. Y ahorita México no ha encontrado su mensaje. Lo está construyendo. No sé cómo va, pero lo estamos intentando construir. Wow. Sí, no lo había pensado tanto de eso, pero es cierto, o sea, al final del día, pues todo es una historia, ¿no? Y así es como llegó al poder. Si no hubiera traído esa historia de ese cambio que prometía y todo, porque realmente mucha gente pues votó por él quizás no tanto porque fuera muy seguidor de él, sino porque quería un cambio, ¿no? Exacto. Entonces creo que es un ciclo, ahora sí que como dice, ¿no? La historia no se repite pero rima, ¿no? Entonces ándale. Van pasando... No, nunca había escuchado esa frase, está chingona, está padre. Sí, porque pues al final del día son transiciones, sí. y si te pones a ver la historia del pasado, pues es casi lo mismo, ¿no? Y va sucediendo muy de esa forma. Curiosity as to where we are, what we are,